Han pasado efectivamente 5 años desde que la señora perdió la vida y por primera vez en vivo Edusa Etone se encuentra con nosotros para dar su versión y está acompañado de su abogada, la doctora Vanessa Valverde. Sí. ¿Sí? Bien, gracias. Bien. Señor Etone, a los dos muy buenas noches. Gracias, buenas noches. A ver, yo quiero empezar por un punto que me resulta como ser humano realmente incomprensible. Pasa el accidente, muere una madre de familia y no hay ningún tipo de acercamiento con la familia de la víctima. O sea, ¿por qué no se dio siquiera ese paso que era lo más humano que uno esperaba? Primero, gracias por la invitación, Roxana. Yo quiero robarte 20 segunditos para realmente manifestar mi arrepentimiento de no haberme acercado y no haber acompañado a la familia en los momentos más difíciles. Es un gran dolor y lamento mucho el fallecimiento de la señora Coronado. Yo sé que cualquier cosa que haga o que diga no va a reparar, tal cual lo ha dicho ella, el daño y el dolor de la familia. Pero ¿por qué no se hizo? ¿Por qué 5 años para poder hacer llegar ese mensaje? No, se intentó hacer antes, pero no fue próspero. No fue próspero. Se intentó acercarse, o sea, se buscó a la familia para hacerle llegar las disculpas cuando ya empieza el proceso judicial o inmediatamente después del accidente, que es cuando uno está pues realmente destrozado. Inmediatamente. Y quieres entender qué pasó ahí. Inmediatamente después del accidente, una vez que la señora Coronado ya se fue en la ambulancia a la clínica La Mesón de Santé, me parece que se fue, me fui a hacer yo todos los exámenes que me pedía la policía. Culminados los exámenes, después de unas 3 horas, yo me dirigía a la clínica. Yo estaba con mi compañía aseguradora, quienes estaban en la clínica con la familia y con la que estaba en ese momento agraviada, con la señora Coronado, y me aconsejaron que no era el mejor momento para acercarme, ¿no? Me aconsejaron que no era el mejor momento y lamento mucho no haberles hecho caso, más bien dicho, yo he debido de ir. Ahí empiezan una serie de hechos que por lo menos para muchos, incluyendo para nosotros, extraños. 6 horas después del accidente, donde una persona está en estado gravísimo, se permite que el carro sea retirado de la estación policial. Eso en ninguna parte ocurre. Cuando hay una persona que está hospitalizada a causa de un accidente vehicular, el carro se retiene. ¿Por qué en tu caso se te permitió retirarlo? Eso es una cuestión de la policía. Sí, pero digamos, la policía actúa así, si vamos a ser honestos, cuando tiene algún incentivo. O sea, si no nos entiende legalmente, no debieron haberlo permitido. En ese caso, ¿no fallaron los asesores? ¿Por qué el carro salió tan pronto? El carro se fue inmediatamente a hacer todos los exámenes que tenía que hacerse al carro, para ver si tenía, bueno, estaba con, ¿cómo se le dice? El examen... No, es que tiene que verse varias cosas porque se puede establecer incluso a qué velocidad iba para saber si fue un accidente o fue una imprudencia grandísima que acabó con la vida de una persona. Si los frenos funcionaron, todo ese tipo de cosas. Eso no se pudo hacer debido a que el carro se retiró en 6 horas. O sea, es el primer acto que muchos lo interpretan de encubrimiento. Esos son temas legales que... Mira, Roxana, yo sé que se ha cuestionado mucho esta parte inicial, pero en realidad en ese momento las personas que se asesoraron, básicamente el seguro, se encargaron de hacer ese trámite. Y también en algún punto han cuestionado sobre el tema de dosaje etílico, ¿no? Claro. Del momento. Entonces... Etílico entiendo que se hace, no se hace psicológico, pero por eso a eso vamos. Sí. Este es un caso que ha terminado con este último capítulo que pareciera de el poderoso hace lo que quiere. Entonces... de toda esta historia, este primer capítulo es, en 6 horas retira su carro. ¿Quién puede hacer eso? ¿Cómo entenderlo? Sí, lamentablemente en ese momento no estábamos asesorando, pero entiendo que la aseguradora se encargó de eso, pero no es porque Eduardo Etone haya hecho o haya cometido alguna irregularidad, como es que se ha pretendido decir durante todos estos días en los medios, ¿no? El otro tema, ¿a qué velocidad se iba? O sea, entiendo que la versión de ustedes es que iba a 40 kilómetros, era de madrugada, el piso estaba completamente húmedo y se patinó. No es cierto, pero los peritos que han visto este caso, es cierto que de parte, en este caso de la familia, sostienen que no hay forma que se hubiera dado un giro tan fuerte, tan pronunciado, a 40 kilómetros por hora. O sea, tendría que haber estado a una velocidad mucho mayor. A ver... O sea, porque claro, la cuestión es, un accidente le pasa a cualquiera. ¿Fue un accidente o fue una imprudencia letal? Para que haya una imprudencia, yo tendría que haber estado yendo efectivamente a una velocidad excesivamente rápida, bajo la influencia del alcohol o algo que ya está probado que no, o que no auxilia a la señora, ¿no?
La velocidad, en el mismo video se ve que me pasa una cúster embalada por el costado. Así es. Si yo estaba yendo a 90 kilómetros por hora, ¿a cuánto tendría que estar yendo esa cúster? Yo creo que eso es algo bastante lógico. Pero podría estar yendo a 120, o sea, vemos, a esa hora las cúster pueden ser bastante excesivamente imprudentes. Sí, a lo que creo que quiere comentar acá Eduardo es que la familia es en realidad de la víctima quien ha sostenido que Eduardo iba conduciendo a una velocidad 90 y para eso lo que hicieron es simplemente tomar una medida de 1 segundo por una distancia donde iba esta cúster, que es lo que lo cierra. A partir de ahí toma la cifra que es 90 kilómetros por hora, pero de manera inmediata se le imputan como si Eduardo estuviera conduciendo. Nosotros hemos presentado una pericia también que es técnica, donde establece... Claro, digamos, sí están de acuerdo en que la forma en que se produce ese giro, sí están de acuerdo en que fue así. Se cierra el carro, de acuerdo a la versión de ustedes, y se da un giro tan pronunciado que termina golpeando y se avanza. Pero es por Otra cosa que ellos señalan es, y que tiene lógica, ¿no es cierto? Si hubiera sido a 40, ese giro no hubiera sido tan pronunciado, pero además el golpe no hubiera sido tan fuerte al punto de arrojarla más de 2 metros o 3 al peso de la señora a balanzarla tan lejos. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Como para saber qué pasó exactamente. Roxana, lo que pasa es que también se tiene que tener en cuenta que había acá un factor climático, había una llovizna, eso las pericias también lo reconocen, y eso hace que derrape. En realidad, en la esquina donde está el Chifa, donde ocurrió el accidente, hay una especie de rampa, y eso es lo que de alguna manera también contribuye para que derrape el carro, cae. Ahora, él lo vivió. ¿Cómo lo viviste en ese momento? Bueno, para poder entenderlo, porque de verdad como que no calza en términos lógicos. No calza en términos lógicos. Bueno, yo iba por el carril derecho y yo no iba a más de, te lo digo, no iba a más de 40, quizás hasta mucho menos, 30 probablemente. Y me viene una cúster embalada por atrás a recoger a una pasajera que se encontraba en el lado derecho, esperando. Y intenta cerrarme para recogerla. Yo iba relativamente lento y esta cúster iba rápido. Eso me obliga a mí a frenar. Una vez que freno, yo en una camioneta grande... Pero el carro no frena porque se va de frente. El carro no frena porque el piso era agua, era un jabón, no frena y simplemente gira. Y con la cola del carro, el carro golpea a la señora. Claro, incluso no sé si pueden compartir las imágenes de ese momento, digamos, era lo que esperábamos en el reportaje, pero ya lo veremos en otro momento para poder entenderlo. Para finalizar con ese punto, Roxana, lo que también se ha sostenido es que si hubiera ido Eduardo Saetone a una velocidad mayor, como es lo que se pretende sostener, las lesiones en el cuerpo de la señora Coronado hubieran sido mayor. En realidad, acá lo que ha habido, lamentablemente, es un golpe mortal en la parte del cráneo. Ese es otro punto. Los médicos que atendieron a la señora Coronado le han dicho a los hijos, estamos hablando de los expertos, no nosotros, que la señora cae, sales del automóvil, te acercas, la levantas, casi la volteas, entiendo, porque estaba como de costado, ¿no es cierto? Exactamente. Pero luego la sueltas. Eso es... Al soltarla, que aparentemente eso es lo que se ve también en el video, es donde ella vuelve a golpearse y tiene hasta un rebote. Entonces, si ya estaba sumamente golpeada, casi fracturada, ese rebote es el que termina provocándole a la larga la muerte. Ahí yo tengo que explicar algo. Apenas sucedió el golpe y yo bajo del carro a ver qué había sucedido con la señora, en qué estado estaba. La señora se encontraba, es terrible acordarse de esto, pero ella se encontraba de costado y no podía respirar. Ella no podía respirar. Yo lo único que he hecho... ¿Cómo sabes que no podía respirar? Porque veía. Yo estaba ahí. Y lo único que he hecho es reacomodarla de tal manera que pueda respirar y poder yo pedir auxilio. Pero en la imagen no se ve que hay una levantadita y luego se suelta. ¿Se ve eso en la imagen? Nada más por eso es que me hubiera gustado. Y yo sé que se ve borroso, pero digamos, alguien que lo ha visto 40 o 100 veces, como probablemente lo ha hecho la familia, imagino que ustedes también. Nosotros también lo hemos visto y en realidad este cuestionamiento fue desde un inicio en la investigación, pero ha sido descartado tanto médica como judicialmente. Y médicamente lo que se ha dicho es que en realidad ese giro o esa leve movida, inclusive un choque a esa distancia con el piso, no pudo ocasionar ni empeorar ninguna situación. Ahora, vamos al tema de la colaboración con la justicia, ¿no es cierto? Después de un tiempo y de todo este proceso, hay una condena de 4 años, ¿no es cierto? Ya, pero que tenía que estar concurriendo una vez al mes a firmar. Lo hace solamente 9 meses y luego no acude más.
¿Qué colaboración con la justicia es esa donde no se cumple los 4 años firmando cada mes? No, lo que acá me parece que ha habido es alguna un mandato con unas comparecencia. restricciones, ¿no? Y esas restricciones no son de por vida, son limitadas. Ni siquiera se limita hasta el tiempo que dura el proceso penal, simplemente son por los 9 primeros meses. Después, para que esto se prolongue o ¿no? continúe en el tiempo, tiene que haber un pedido del juez, y entiendo que esto es lo que no ha habido en este caso, ¿no? ¿Ha habido colaboración de parte de ustedes? Digamos, se dice que pasaron a la clandestinidad, entiendo que pasaron a la situación de clandestinidad, no se acudió en ningún momento al Poder Judicial, y de pronto, cuando no hay colaboración, se termina revirtiendo la condena. No es así. Entenderás que para muchos eso es, ¿qué pasó aquí? Sí. Nuevamente, así como con el caso. yo A ver, sí, si me yo permites escucho- también que lo pueda contestar. Sí, claro. Bueno, ¿Por qué no ir? ¿Por qué no cumplir con la sentencia? Digamos, nadie porque la quiere estar por encima sentencia de era la ley. desproporcionada. La Bueno, sentencia pero era totalmente desproporcionada. está Yo no diciendo, iba ni a excesiva velocidad, no estaba bajo la influencia de alcohol ni en ninguna otra sustancia. Yo asistí a la señora en todo lo que pude hasta que se la llevó la ambulancia. Y es un accidente que le puede pasar a cualquiera. Ya, pero la sentencia es la sentencia. Nos guste o no Ok. les guste, desproporcionado o no desproporcionado, se cumple. Y una vez que se cumple, se van haciendo los Ok, otros Roxana, trámites. yo tengo derecho a una segunda instancia, a una apelación. Sí. A la hora, si es que yo acudía y me entregaba en esa primera instancia, Así es. estaba aceptando la sentencia y yo no la aceptaba porque era desproporcionada. A ver, doctora, a ver si nos ayuda a entender. Uno le puede parecer desproporcionada, le puede parecer injusta, pero uno cumple con la justicia. Sí, pero lo que también se tiene que tener en cuenta aquí, que para el caso que ocurre, que se trata primero de un tema de negligencia, o sea, él no ha ido con una intención para matar a la Ya, señora. esa es la posición de ustedes, pero se cumple con la justicia. Sí, pero son elementos que se tienen que tener también para que merezca una pena proporcional a lo que ha ocurrido, a este accidente, lamentable accidente, El por aconsejo cierto. de ustedes fue mantente en la clandestinidad. Nuestro consejo en realidad siempre fue esperar con calma y esclarecer todo esto, porque habían muchas cosas en el expediente que no estaban de todo claro, Claro, y que pero- creo que hemos tenido la oportunidad de esclarecer y poner de Claro, una manera pero adecuada es que lo que le corresponde a la sorprende sanción, ¿no? por lo mismo es una persona que no colabora con la justicia y que en la otra instancia, a pesar de no haber cumplido con la justicia, se le termina revirtiendo esta. Y pasa de 4 años a 3 años, ya con comparecencia, ya no te inhabilito, o sea, después de un hecho como ese que ha costado la vida de una persona, ya no se inhabilita, sino después de los 3 años de la sentencia puedes volver a manejar, pero eso sí, vas a pagar una reparación Sí. mayor, Edu- como si la plata pudiera comprar la justicia o en todo caso resarcir el dolor. Y no es A ver, así. Edu. Y no es así. Ya No es así. Por eso. No es así. Edu ha acudido durante la investigación a todas las diligencias que él ha Estaba en sido la citado. clandestinidad, porque si hubiera acudido lo hubieran detenido. Yo lo sé, eso es en un segundo momento cuando hay una sentencia, a nuestro juicio, desproporcionada, porque si bien Edu había actuado de una manera Ya, diligente en este a ver, accidente, entonces, no le correspondía si una él pena estaba con privativa. una sentencia de 4 años, en la clandestinidad, ¿cómo podía acudir a las citaciones del Poder Judicial? No le perdono. 4 años de condena. En la clandestinidad, ¿cómo podías acudir a las citaciones del Poder Judicial? No, no, en no. todo No había caso? citaciones en ese Me momento. refiero al primer momento. Lo que pasa es que en medios también se ha dicho que pasó el accidente, hubo un proceso y que Eduardo Saetone Sí. nunca se apareció, no Así colaboró, cambió no sé cuántas veces de abogado y nada de eso es cierto. Eduardo Saetone durante No, yo toda estoy la hablando a investigación partir fue- de la condena. A partir ok. de la Después de condena la de condena 4 no ha años, habido ninguna ya situación. te parece desproporcionado, y si te parece desproporcionado, tú dices, ¿para qué no me presento? No, Lo cual claro, es gravísimo, ¿no? pero- Estamos de acuerdo en eso. Sí, sí, claro. Pero bueno, hay una apelación con la Ahí no hay esperanza. ninguna citación. No hay Me ninguna imagino, ci- no porque hay si hubiera ninguna sido cita- detenido de inmediato, ningún- claro. ninguna Y citación. inmediatamente luego de que se revierte eso, a celebrar las regatas. Nadie está celebrando nada, porque encima no es que estoy, ¿cómo se dice? ¿Cómo estás? Libre. ¿Cómo estás? Estoy condenado a una libertad condicional, a firmar, a cumplir ciertas reglas de conducta. Yo no salgo a celebrar. Yo me voy al club del cual soy miembro a entrenar el deporte al que yo me dedico, que es la natación. Yo no me voy a celebrar a ningún lado. Como
debe haberlo interpretado la familia, ¿no es cierto? O sea, sí hay conciencia respecto al dolor que puede haber significado ese cambio de sentencia para la familia. Ya nos quedan pocos minutos. Quiero saber por eso cómo te sientes. ¿Cómo te sientes cuando escuchas a la familia de la señora Coronado en entrevistas como las que acabamos de ver aquí en el programa? Yo tengo un dolor profundísimo, Roxana. Yo tengo un dolor enorme y reitero mi arrepentimiento de no haberme acercado a una primera instancia. Si esto... No, he aprendido muchísimo, ¿no? Sí, esto... Sí, y el fallo, si tuviese... o sea, el fallo, o sea, sí, este fallo sí ya no te parece desproporcionado, o sea, de verdad que eso sí este molesta, fallo no me... ¿no? O sea, este fallo sí me gusta, este fallo no me gusta, no con este sí estoy pero cómodo. No es así, Roxana. ¿Qué es eso? O sea, este fallo nosotros consideramos que es el adecuado porque este es un accidente de tránsito donde sí fue fatal el tema de la muerte, pero finalmente Eduardo no venía con alcohol, no había consumido drogas. Para nosotros no fue en exceso de velocidad. Toxicológico nunca se hizo. Pero ¿por qué no se hizo, Roxana? Es la pregunta que yo hago. Cuando ocurre un tipo o cualquier accidente, lo que se obliga es hacer un dosaje etílico. Y Eduardo lo pasó. Y lo pasó a las 2 horas y sale 0. Solamente hay 2 oportunidades en donde sí es obligatorio el examen toxicológico. En el momento del accidente, cuando encuentran droga en el carro o cuando la policía ve visiblemente que la persona habría podido consumir. Y en este caso no es. Entonces estamos frente a un accidente fatal, terrible, donde hubo una clúster que lo cerró. Lamentablemente los factores climáticos no ayudaron, pero él no tenía alcohol, no tenía drogas y se quedó ahí hasta que la ambulancia se llevó a la señora. Entonces, ¿por qué decir que esto es una resolución de verdad? Finalmente el fallo, que es el que ha enervado a todos, inhabilitado de por vida, inhabilitado ahora a solamente 3 años. O sea, ¿te parece normal? Según lo que el Poder Judicial decide cuando es un accidente, cuando hay un accidente de tránsito, te inhabilitan por 2 o 3 años. Es lo normal. ¿Con una muerte de por medio? Si Producto de un accidente. Producto de un accidente, Producto de un accidente lamentable. Bien, yo agradezco en todo caso que hayan venido acá y que estés dando la cara en todo caso, ¿no? Pero veremos realmente que termine. Entiendo que va a haber una apelación. No sé si el fiscal se pronunciará, el propio presidente del Poder Judicial ha pedido una investigación, la OCMA está investigando, incluso a los jueces que han visto este caso. Veremos en qué acaba. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí esta noche.